Feliz sábado, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cuántos están gozosos en la presencia de Dios? El tema que voy a presentar en esta mañana lo he titulado La destrucción de las grandes ciudades y la señal de Dios. Vamos a estudiar este tema, hermano. Vamos a ver la importancia de salir de las grandes ciudades lo más que se pueda, hermano, lo más pronto que se pueda. Y lo vamos a hacer, hermanos, y vamos a estudiar este tema con el espíritu de profecía y con la palabra de Dios. Yo siempre digo una cosa, hermanos. Si algo que no está escrito, no me crean, hermano. Pero si algo está escrito, es palabra de Dios. Ok, vamos para eso, hermanos, vamos a ir de una vez al texto bíblico. Vamos a tomar como ejemplo a Sodoma y Gomorra. Vamos a tomar este ejemplo como Sodoma y Gomorra, y eso lo encontramos en el libro de Lucas 17, 28 al 30. Podamos buscar en nuestras Biblias, hermanos. Lucas 17, 28 al 30. Y dice la palabra de Dios así. Asimismo, dice, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquí la palabra de Dios está hablando, aquí estas palabras está hablando Jesús. Jesús está hablando de que en el tiempo de Lot, Sodoma y Gomorra, dice. Lucas 17, 28 al 30. Jesús dice que en el tiempo de Lot, aquí la gente comían, bebían, estaba en pecado la ciudad ahí en el tiempo de Lot. Entonces, Cristo dice claramente de que antes de que Él venga, va a haber de que así va a ser como sucedió en los días de Lot, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Y para eso, hermanos, entonces vamos de una vez a la historia de Sodoma y Gomorra. Vamos al libro de Génesis. Libro de Génesis lo vamos a leer. Vamos a empezar con el versículo 13. No, el capítulo 13, versículo 10 al 13. Vamos a leer, hermanos. Capítulo 13 de Génesis, versículo 10 al 13. Dice así. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo ella era de riego como el huerto de Edén. Hay que tener cuidado, hermanos, cuando todo lo que vemos, hermano, a veces no todo lo que vemos es bueno. A veces nuestro ojo puede ser engañoso. Y dice aquí, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Dice que esa tierra de Sodoma, dice que era como el huerto del Edén. Era hermoso. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra, entonces Lot, dice, escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. O sea que Lot se fue a un lugar y Abraham se fue a otro lugar. El versículo 12. Abraham campó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y dice, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, dice. O sea que Abraham no se conformó de ir ahí, sino que dice que se fue poniendo sus tiendas hasta llegar a Sodoma. El 13 dice, mas los hombres de Sodoma eran malos, pecadores contra Jehová. Esa palabra pecadores quiere decir como eran transgresores de la ley.
porque todo pecado es transgresión de la ley. Entonces, ahora, ¿qué podemos aprender de aquí, hermanos? A veces, cuando nosotros, hermanos, buscamos la santificación, hermanos, no importa a qué lugar vayamos. Cuando nosotros vamos a querer ser fiel a Dios, no importa el lugar donde estemos, hermanos. El pecado es es una decisión, no un estado. Como muchos lo enseñan, dicen que es como un estado. No. El pecado es una elección, hermano. O sea, usted, cada quien quiere pecar, usted tiene que pensar en la mente. Y el error que cometió Lot, hermanos, es de que se dejó llevar por ese lugar. Entonces, hay unos hermanos que allá en mi país decían muchos, allá tal hermano, aquí, decían allá. Aquí, dice, el hermano era fiel, era diácono, era anciano de la iglesia, aquí en la iglesia. Pero todo que se fue a Estados Unidos, allá anda en los burdeles, anda tomando, anda bebiendo, anda fumando marihuana. ¿Y qué pasó con el hermano? No, pues el país es corrompido el país. O sea que muchos hermanos se echan la culpa al país. Y eso no es así, hermano. Entonces, otro ejemplo que podemos ver es de que José fue llevado a Egipto. Él se mantuvo fiel allá. Otro ejemplo, Daniel fue llevado a Babilonia. Él también fue fiel a Dios allá. Entonces, una cosa es de que te lleven a la fuerza, porque ellos fueron llevados a la fuerza. Y otra cosa es que tú decides buscar en el pecado. Es lo que pasó con Lot. Entonces, dice un párrafo aquí de Patriarcas y Profetas 112. Dice, ofuscado por sus visiones de ganancias materiales, está hablando de Lot aquí, Lot pasó por alto los males morales y espirituales que encontraría allí, dice. Los habitantes de la llanura eran malos y pecadores para con Jehová en gran manera. Pero Lot ignoraba eso, o si lo sabía, lo dio por poca importancia, dice. O sea que Lot sabía cómo era esa tierra, sabía que la maldad que existía ahí, pero él al contrario se dejó llevar. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, de dejarnos llevar con lo que vemos a veces, porque es engañoso la vista. Entonces pero vamos a ver cuál era vamos a ver cómo era la condición de esa gente impía. Había algo que lo caracterizaba. Dice el profeta Ezequiel en Ezequiel 16, 49 y 50. 49, 50. Ezequiel está pegado de Daniel. Dice, lo vamos a leer. 49, 16, 49 y 50. Dice así. He aquí, dice, que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, dice. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Esa palabra, ¿quién entiende, hermanos, cuando dice ociosidad? No tenía nada que hacer. Eso. Esa palabra ociosidad quiere decir perezoso, haragán. Es cierto. Es una persona que no quiere hacer nada. Entonces, cuando vemos esa palabra, hermanos, incluso los mexicanos le dicen que es una persona flojo. Nosotros, guatemaltecos, decimos esa palabra que es huevón. Inventamos esa palabra. Sí, ociosidad, esa palabra ocioso. Y dice, tuvieron en ella y sus hijas, dice, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, dice. Y se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Vamos a leer unos párrafos de Elena de White que nos enseña aquí de que como Elena de White lo amplifica más cómo era esa gente. Patriarcas y Profeta
135 y 136 lo dice. Dice así: la ociosidad y las riquezas endurecen el corazón, que nunca han estado oprimidos por la necesidad ni sobrecargado por el pesar, dice. El amor a los placeres fue fomentado por la riqueza y la ociosidad, y la gente se entregó a la complacencia sexual. Otro párrafo dice ahí: nada desean los hombres tanto como la riqueza y la ociosidad, y sin embargo estas cosas fueron el origen de los pecados que acarrearon la destrucción de las ciudades de la llanura. La vida inútil, ociosa de sus habitantes los hizo víctimas de las tentaciones de Satanás. Desfiguraron la imagen de Dios y estaba más cerca de Satanás que de Dios, dice. La ociosidad es la mayor maldición que puede caer sobre el hombre, porque la sigue el vicio, el crimen, debilita la mente, pervierte el entendimiento y el alma. Satanás está al acecho, listo para destruir a los imprudentes, cuya ociosidad le da ocasión de acercarse a ellos bajo cualquier disfraz atractivo. Nunca tiene más éxito que cuando se aproxima a los hombres en sus horas de ociosidad. Interesante lo que dice la sierva del Señor. Que esta gente, hermanos, era ociosa, no querían hacer nada. O sea, Sodoma y Gomorra lo tenían todo. Ahí había riqueza. Yo me imagino que ahí habían grandes palacios, grandes mansiones, como dijera yo, tanto dinero, dijera yo, joyas, oro, todo eso. Y sabe, hermano, de que el pecado no está en ser rico. Pablo enseña de que la raíz de todos los males es el amor al dinero. O sea, si Dios le bendice a usted, eso no es pecado, hermano. Si Dios los bendice, eso no es pecado. Encontramos como, por ejemplo, a Salomón, Dios lo bendició. Salomón y Eliseo, David, ¿quién otro? Pero hubieron varios hijos de Dios que fueron bendecidos por Dios. O sea, no es pecado la riqueza. Lo malo es, dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 6:10, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, hermano. Eso está terrible. Usted quiere, si Dios le bendice, usted puede compartir con otro su prójimo. Eso no es pecado. El pecado es cuando usted es egoísta a su dinero. Entonces, incluso la Elena de White dice que muchos de los que profesan la verdad presente en los últimos días se van a perder y van a aceptar la marca de la bestia en la mano derecha por un puesto. Van a aceptar la marca de la bestia por un puesto o por sus riquezas. Entonces, eso está tremendo, hermanos. Entonces, de que hay que tener mucho cuidado, hermanos, con las riquezas, porque también eso no puede perder para nuestra salvación. Entonces, esa gente como estaba antes, hermanos, lo estamos viendo en nuestro tiempo hoy, hermanos. Saben de que hay un amigo de ahí del trabajo, me dijo que conoció a una muchacha que llegó a comprar ahí, era de piel morena, y dice que él le pidió su número y todo. Dice que al otro día él lo empezó a mensajear, y dice que la muchacha le dijo, ¿quién era? Y él le explicó. Y después le dijo, si quieres platicar conmigo, dice, mándame dinero. Y mi amigo se quedó así, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás pidiendo eso? Y ella dijo que mi tiempo no era, su tiempo de ella no lo estaba perdiendo, o sea, su tiempo valía dinero, en pocas palabras. Pueden creer, hermanos, que hasta dónde está llegando la maldad también de o sea, el tiempo que estamos viviendo, hermanos, está igual que Sodoma y Gomorra. Es lo tengo, hay mucha maldad, hermanos. Entonces, otra de las cosas que también, hermanos, que podemos tomar como ejemplo, hermanos, es de que cuando a veces dice un dicho que una persona que pase ociosa es más seducido
como a Satanás. O sea, Satanás aprovecha a la persona cuando está angustioso. Entonces, ahí puedo entender yo de que antes del pecado Dios le dijo a Abraham que labrase la tierra. ¿Por qué? Porque es algo que es una bendición el trabajo, hermano. Es algo donde nosotros estamos más enfocados al trabajo. Pero una persona que no hace nada, hermanos, está más propenso a que Satanás lo tente. Porque así pasó esas personas en Sodoma. Esas personas estaban sin hacer nada. Satanás aprovechó para meterse en esas personas. Y otro ejemplo que podemos tomar de eso es de que David, ¿en qué hora Satanás lo tentó a David? Dice la historia que David estaba en su palacio, solo, mandó a todos sus soldados a la guerra. Y dice que él ahí estaba, solito. Satanás aprovechó para tentarle. Sabemos la historia que pasó con David. David hizo tanta maldad. En ese momento codició a la mujer de Urías, ¿sabes? Conocemos toda esa historia, qué es lo que hizo David. O sea, pecó, su pecado fue codiciar, mató, adulteró, mintió. Entonces, eso podemos ver un ejemplo de David también. Aquí cuando llegan en esta advertencia, llegan 3 ángeles. Dice la Biblia que en Génesis 18, 1 al 2, dice que llegaron tres ángeles. Pero uno de esos ángeles era Jesús, Cristo. Pero ese ángel se quedó con Abraham y los otros 2 ángeles se fueron con Lot. Es una tipología, hermanos. En nuestro tiempo, hermanos, ahorita hay 3 mensajes que Dios ha mandado a su pueblo. El mensaje de los 3 ángeles. Es lo mismo, hermano. La tipología que mandó Dios con Sodoma. En nuestro tiempo ahorita, hermanos, también Dios ha mandado 3 ángeles para amonestar al pueblo. Entonces, todo eso es una tipología. Vamos a ver cómo fue destruido esta ciudad de Sodoma y Gomorra. Génesis 19, 12, 13 al 14. Vamos a leer. Lo vamos a leer. Dice 12, 13 al 14. Dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Ahí es donde proviene la palabra salir de las ciudades. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como se burlaban. ¿Cómo vemos aquí de que esos yernos, hermanos, es lo mismo esa gente que estuvo esa misma gente que se burlaron con el diluvio con Noé? Es igual a los yernos de Lot. Se burlaban, o sea, no creyeron. ¿Cómo puede ser que va a caer fuego aquí en esta ciudad? Y dice, Patriarca Proverbios 139, dice, repitió las palabras de los ángeles, dice, o sea, Lot está repitiendo las palabras de los ángeles a sus hijos y sus yernos. Pero a ellos les pareció que Lot bromeaba, dice. Se rieron de lo que llamaron sus temores supersticiosos. Sus hijas se dejaron convencer por la influencia de sus maridos. Se encontraban perfectamente bien donde estaban. No podían ver señal alguna de peligro. Todo estaba exactamente como antes, dice. Tenían grandes haciendas y no les parecía posible que la hermosa Sodoma iba a ser destruida. O sea, ellos no lo creyeron eso. Interesante. El versículo 15 dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas
que se hallan aquí para que no perezcan en el castigo de la ciudad. El 17 dice, y cuando los hubieron llevado a la tierra, dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás. El mensaje era claro de los ángeles a Lot y a su familia, que no miraran hacia atrás, dice. Ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezca. El 24, versículo 24 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y a fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, que todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra, dice. El 26 dice, entonces la mujer de Lot miró hacia atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Hermanos, ¿qué es mirar hacia atrás? ¿Por qué Dios tuvo que convertir a la mujer en estatua de sal? Saben que el mensaje era claro, que no tenían que mirar hacia atrás. Hay muchos principios que debemos tomar aquí, incluso la Elena de White dice, lo da la respuesta. Porque aquí tengo una pregunta. La pregunta es, ¿por qué Dios tuvo que convertir a la mujer de Lot en estatua de sal? Buena pregunta. Dice el Espíritu de Profecía en Patriarcas y Profetas 140, dice. Y saben que hay otra parte aquí también que explica de que Lot también tuvo que ver con o sea, de la salvación de su mujer, tuvo que ver también Lot. Y aquí lo explica una parte. Dice, si Lot mismo no hubiera vacilado, o sea, no hubiera desconfiado en obedecer a la advertencia del ángel, y si hubiese huido con prontitud o con rapidez hacia las montañas, sin una palabra de súplica ni de protesta, su esposa también habría podido escapar, dice. La influencia del ejemplo de él le habría salvado del pecado, pues selló su condenación, pero la vacilación y la tardanza de él la indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. O sea que si Lot hubiera obedecido a Dios, ni bien escuchó el mensaje del ángel, hubiera salido lo más que se pudiera. La mujer de Lot no se hubiera convertido en estatua de sal, porque ya hubieran estado lejos y no hubiera visto cómo iba a ser destruida la ciudad. Pero el problema fue de Lot, que también que tuvo que ver aquí, es de que Lot tardó para salir. Entonces ese fue el detalle, que también Lot, sí, interesante, porque Lot o sea, tiene que ver aquí también esto. Ahora, el pecado de la mujer de Lot. ¿Cuál fue el pecado? Dice aquí la Elena White. Mientras su cuerpo estaba, o sea, hablando de la mujer de Lot, mientras su cuerpo estaba en la llanura, su corazón se aferraba a Sodoma, y con Sodoma pereció, dice. Se rebeló contra Dios porque sus juicios arrastraban a sus hijos y sus bienes a la ruina, aunque había sido muy favorecida al ser llamada al salir de la ciudad impía, dice. Creyó que se trataba duramente, dice. Ahí viene la respuesta, porque tenía que dejar las riquezas que había acumulado con el trabajo de muchos años. En vez de aceptar la salvación con gratitud, miró hacia atrás, dice, presuntuosamente deseando la vida de los que habían despreciado la advertencia divina. Dice, su pecado mostró que no era digna de la vida, por cuya conservación sentía tan poca gratitud. En pocas palabras, hermanos, la mujer de Lot salió de Sodoma, hablando literalmente, salió de Sodoma, pero Sodoma no salió de su corazón, no salió de ella. Llevaba dentro de sí a Sodoma. ¿Qué podemos aprender de esto, hermano? Que una vez le dijeron una pregunta al pastor Esteban Borja. Le dijeron, pastor, la iglesia adventista es Babilonia. Dijo Esteban Borja, la iglesia adventista no es Babilonia.
pero hay babilonios adentro. Es una gran verdad, hermano. Otro hermano decía, en la iglesia adventista incluso puede haber filisteos. Y esa es una gran verdad, hermanos. A veces nosotros, hermanos, nos convertimos al evangelio. Venimos. A veces nos hemos convertido, pero salimos del mundo, pero el mundo todavía no ha salido de nosotros. Venimos a la iglesia y todavía traemos esas costumbres de allá afuera. ¿Y cuál es lo malo? Que lo vienen a meter en la iglesia. Todavía esas costumbres, esas tradiciones. Eso es tremendo, hermano. Puede ser que nosotros estemos actuando como la mujer de Lot. Vamos a Apocalipsis 18. Puede ser que nosotros podemos salir de Babilonia, pero llevamos dentro de sí a Babilonia. Aquí vemos también, hermanos, de que ese Sodoma y Gomorra, hermanos, se había corrompido. Era tanta la maldad en Sodoma. Incluso dice que Lot se había corrompido por vivir en ese lugar. En Génesis 19:8 dice que Lot dice que ofrece a sus hijas, a esa gente. Podemos ver que Lot se había corrompido también por vivir en ese lugar. Porque ¿qué padre va a decir? Le doy a mis hijas para que tengan relaciones sexuales, hablando. Es interesante porque esas personas querían tener ese lugar, hermanos. Cuando yo lo leí, estaba leyendo todo eso. Esas personas querían tener relaciones sexuales con los ángeles, hermano. Y Lot, tapando un hueco, por decir, dijo, está ofreciendo sus hijas. Es tremendo, hermano. Y vemos que también, hermanos, cuando Lot y sus hijas salen de Sodoma, fue destruido Sodoma y Gomorra, salieron ellos y sus hijas. ¿Saben qué pasó? Esa historia lo vemos todavía, Génesis 19, 31 al 38. Cuando tenga tiempo, hermanos, lean toda esa historia. O sea, yo nada más estoy dando por partes, nada más, porque para leer toda esa historia nunca voy a terminar aquí. Ahí habla de que esas sus hijas de Lot, dice que emborracharon a Lot, a su padre, para tener relaciones con él. Hasta dónde habían llegado. Ya había sido destruido Sodoma y Gomorra, pero ellos todavía llevaban a Sodoma dentro de sí. Eso es tremendo, hermanos. Por eso, esa gente, y no solo eso, de esas dos hijas de Lot, salieron dos naciones impías, y fue la que le hizo más, como dijera yo, más guerra a Dios. Fue el que le dio dolor de cabeza a Dios. De esas dos naciones salió los moabitas y los amonitas. El apóstol Judas y el apóstol Pedro usan estas historias como un ejemplo para el tiempo del fin. Eso lo pueden, no lo vamos a leer. Judas 1:7 lo dice esto, lo usa como ejemplo. Segunda de Pedro 2:6 también dice que eso fue como ejemplo para que nosotros veamos, hermanos, o sea, para que sea como un espejo, hermanos. Todo lo que pasó va a volver a suceder en nuestro tiempo. Entonces, vamos voy a leer 2 párrafos de Elena de White. ¿Por qué es importante de salir de esas ciudades y ir al campo o ir a los montes, hermano? Dice la Elena de White, evento de los últimos días. Hermanos, si ustedes pueden anotar lo que estoy escribiendo, hermanos, sería bueno, porque no vaya a ser que van a decir que yo me estoy inventando todo eso. Puede ser que, o sea, es importante, lo que uno estudia, hermanos, hay que apuntarle, tener sus apuntes, y cuando lleguen a sus casas lo empiecen a leer. Eventos de los últimos días, página 85, párrafo 1, dice así:
Dice, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, deben salir de las ciudades, tal como lo hizo Enoc. Debemos de trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Este mensaje, hermanos, que está haciendo la sierva del Señor, no lo está diciendo a esas iglesias protestantes. Lo está diciendo a nosotros, hermanos, como pueblo de Dios. Como pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Lo que me llama la atención, dice, debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Lo voy a explicar eso. Otro párrafo dice, Hogar Cristiano, página 125, párrafo 4, dice así. Vez tras vez el Señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades al campo, dice, donde puedan cosechar sus propias provisiones, porque en el futuro se gravará mucho el problema de comprar y vender. Claramente dice la cera, Señor, aquí. Voy a explicar un punto, hermanos, de que necesito explicar este punto. Cuando Elena de White dice que debemos de trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas, para que no haya mala contradicción, lo voy a explicar. Ahorita no ha venido la ley dominical. Entonces, ahorita debemos hacer preparativos de salir de estas ciudades. Y voy a leer otros párrafos donde incluye la Elena de White a Chicago. Debemos ser preparativos para salir de esta ciudad, hermano, lo más que se pueda. Cuando dice Elena de White que debemos de trabajar en la ciudad, pero no vivir en ellas, ahorita en nuestro tiempo no ha venido la marca de la bestia, o sea, la ley dominical. Ahorita podemos ir a los montes o al campo y llevar el mensaje a la ciudad. Vamos a ir, o sea, claramente dice Elena de White que no podemos vivir en la ciudad, pero, o sea, debemos de llevar el evangelio todavía a esas ciudades y regresar al campo. Pero va a haber un momento, hermanos, donde debemos de salir, queramos o no queramos. Es cuando se imponga la marca de la bestia, o sea, la ley dominical. En ese tiempo nosotros tenemos que salir a la fuerza, porque cuando se va a poner la ley dominical, ese va a ser a la fuerza. O sea, no va a haber de oposición de que, a ver si quiero salir o lo voy a pensar. No. Eso van a hacer obligadamente a las personas, lo van a hacer que adoren el día falso domingo. Entonces, ese punto quería aclarar, hermanos. Entonces, ¿por qué es importante salir de las ciudades? ¿Cuáles son los beneficios de salir de las ciudades? ¿Por qué es tan importante este tema? Que se predique una verdad presente y que está incluido con el mensaje de los tres ángeles. Yo he hecho aquí algunas enumeraciones de los beneficios de vivir en el campo, hermano. Por ejemplo, puse yo aquí, se respira aire puro, la calidad de vida es mejor en el campo, hay menos probabilidad de contraer enfermedades, hay mejor educación para los hijos, hay también mejor posibilidades de cultivar nuestra propia comida, hay menos ruido en el campo. O sea, ¿saben, hermanos, que decía un teólogo? Lo estaba yo leyendo. Él decía que la gente que vive en la ciudad está más propensa a morirse más deprisa. Y me llamó la atención esto, hermanos, lo que decía este teólogo en su documental. Es una gran verdad, hermanos, de que la mayoría de gente que muere en los cementerios se llenan de cadáveres, son los que viven en las ciudades. O sea, que la gente de la ciudad se muere más ligero que la gente del campo. Y saben otra cosa, hermanos, de que la gente que vive en las ciudades están respirando puro aire contaminado, qué terrible eso. Ese humo se le conoce como el dióxido de carbono. Saben, hermanos, que cuando yo a veces vengo en el carro, a mí me da como dolor de cabeza. Estar respirando ese aire, el dióxido de carbono. Está terrible eso en la ciudad. Hay mucha contaminación del humo. Entonces, allá en el campo,
se puede respirar más porque hay más vegetación, más árbol. Entonces, cuando tratamos este punto, hermano, de salir de la gran ciudad, tenemos que hacer análisis, porque alguien puede decir, hermano, ¿cómo? Pero yo no tengo suficiente dinero. ¿Cómo comprar un terreno fuera de la ciudad? Elena G. de White da alternativa, que nos podamos unir con otros hermanos y dar posadas, o sea, unir o dar posada a otro hermano en Cristo. Ahora, cuando tocamos el tema de salir de las ciudades, no tenemos que tomarlo en una forma fanática, hermanos. El Elena G. de White da varias pautas o ejemplos de cómo tratar este tema de huir del campo y vivir en ella. Por ejemplo, tenemos que pensar de qué vamos a vivir. ¿Acaso podemos cultivar? Elena G. de White dice que hay que aprender a cultivar nuestra propia huerta, vivir de la agricultura. ¿Podemos nosotros hacer eso? Ella dice que también tenemos que buscar la ubicación geográfica. O sea, no, eso de salir de las ciudades, hermano, no hay que hacerlo a lo loco. Y tampoco no quiero que me van a decir, este hermano es un disidente, es un hermano está diciendo, ¿cómo dijera yo? Lo quiera yo confundir, hermanos. No. Claramente Elena White da pautas, o sea, da alternativas como para salir. O sea, no lo debemos de salir a lo loco, hermanos. No, porque ahorita lo estoy predicando. Bueno, hermanos, ya mañana se van a ir. No, hermanos, no es así. Hay que pensar de qué va a vivir allá en el campo. Hay que tener esas alternativas, como de qué vamos a vivir allá, podemos sembrar, hay que todo eso, la tierra fértil que se siembra, si es buena, buscar el lugar donde va a estar uno. Entonces, ahora, de que cómo va a ser destruidas las ciudades, hermanos. Por eso es la importancia de salir lo más que se pueda. Dice Evento de los Últimos Días, página 92, párrafo 2, dice, también lo dice manuscrito liberado, tomo 1, página 248. El fin está cerca, dice, y toda ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido, y no sabemos qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de verdad que han tenido. Noten cómo dice Elena White, otro texto aquí. Evangelismo, página 26. Está también el Evento de los Últimos Días, página 97, párrafo 4, dice. Falta poco tiempo, dice, para que las grandes ciudades sean barridas. De manera que todos deben ser amonestados. Hermano, a veces muchos confunden eso de amonestar. A veces dicen que es un regaño que uno está haciendo, hermano, pero no. Amonestar es, Dios quiere amonestar a su pueblo, lo hace con amor, hermanos. Acerca de la inminencia de estas calamidades, el Espíritu Profecía menciona algunas ciudades de los Estados Unidos que sufrirán desastres y destrucciones. Ella dice, Nueva York le va a caer fuego y azufre también. Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Oakland. Yo creo que se refiere a Oklahoma. Lo corrobora Eventos de los Últimos Días, página 100, párrafo 2. Dice este párrafo. Se me pide que declare el mensaje de que las ciudades llenas de transgresión y pecaminosas en extremo serán destruidas por terremotos, dice, incendios e inundaciones. ¿Se está viendo ahora así o no? En China, ¿cuántos tsunamis no pasa? Este tiempo que no tiene mucho tiempo que pasó en California, que el fuego no se apagaba. Ya se está viendo la ira de Dios, gotas de la ira de Dios. O sea que debemos ser preparativos, hermanos, de salir de estas ciudades porque pronto va a caer ese fuego. Vamos a ver la señal de Dios, ahora vamos con la señal de Dios, para que el pueblo de Dios esté alerta y para que pueda salir. Mateo 24, 15 al 20. Mateo 24. Dice, 24, 15 al 20, dice, hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70.
Este texto lo dice. Por tanto, dice, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Ahí está la palabra, hermano. Huyan a los montes. Aquí le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días, dice, orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Interesante, hermanos. Aquí está muy interesante lo que dice Jesús aquí a sus discípulos. Y si vieran, hermanos, que si esos discípulos no hubieran entendido eso, porque por eso dice ahí el que lea entienda, hermanos. Si ellos no hubieran entendido ese mensaje, ellos se hubieran muerto ahí también, en la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces es importante entender, leer y entender, hermanos, claro. Pero a veces hay hermanos, que por más que se les explique esos temas, a veces hay hermanos no leen, no entienden, no sé, no. Y yo digo, cuando alguien está así, hermano, es porque le hace falta una falta espiritual, digo yo. Porque hay hermanos que, por más que se le predique eso, o por más que hay hermanos que leen y leen, no entienden la palabra de Dios. Pero es interesante lo que dice aquí. Entonces, sí, vamos a leer el sitio. El sitio se encuentra en Lucas 21, 24, 25. Lucas 21. Vamos a ver. 21:20 al 21. Pero eso fue el sitio, hermanos. Lucas está hablando del sitio. Ya leímos la destrucción que fue en el año 70. Aquí vamos a leer el sitio de Jerusalén que fue en el año 66. Y fue por el Cestio Galio. La destrucción fue comandada por Tito Vespasiano. La destrucción del año 70. Y el sitio fue por el general Cestio Galio en el año 66. Dice, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado, dice. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ellas. Interesante, hermanos. Okay. Para entender la señal de Dios, hermanos, voy a leer 2 párrafos de Elena de White. Eso lo encontramos, es un libro que dice El sábado en la Biblia y en la historia, página 17 al 18. Dice, note, hermano, pongan atención con lo que dice. La historia demuestra que el cometa Halley se estacionó sobre Jerusalén en febrero del año 66 después de Cristo. Y la ciudad fue sitiada por el general romano Cestio Galio. Durante la fiesta del tabernáculos, el mismo año, es decir, que la observancia del sábado debía ser motivo de preocupación entre los seguidores de Cristo desde el comienzo de la dispersación cristiana hasta el otoño del año 66 después de Cristo, cuando al fin pudieran escapar de la ciudad sitiada. Jerusalén fue destruida en el año 70 después de Cristo por el romano Tito Vespasiano. Y dice el otro párrafo, la señal, aquí viene la señal para huir. Conflicto de los siglos, página 25, párrafo 2, dice, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían de huir al lugar seguro, dice. Era una señal, ahí está, hermanos, era una señal para que los discípulos debían de huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga debía ser aprovechada en el acto, dice. Aquí está diciendo todo, hermanos, cómo fue que llegaron los romanos
a sitiar a Jerusalén. Pero algo que me llama la atención es de que la pregunta aquí es, ¿cómo podían escapar los discípulos de Jesús si el lugar estaba sitiado? Es una buena pregunta, hermano. ¿Quieres saber? Dice la historia, también lo confirma Flavio Josefo. Lean a Flavio Josefo, hermano. Es un historiador judío. Él dice que cuando llegaron los romanos en el año 66 a sitiar a Jerusalén, llegaron, dice que los romanos pusieron un estandarte, o sea, una bandera. Y en esa bandera tenían al dios Sol, porque los romanos adoraban al dios Sol. Entonces, en esa bandera tenían al dios Sol. Entonces, los discípulos en ese momento vieron esa señal. Esa señal era para que huyeran. Pero lo más interesante es de que, ¿cómo iban a huir si estaba sitiado el sitio? Es ahí donde entra, como dijera yo, el poder divino de Dios. Dice que por coincidencia, no creo que sea por coincidencia, por mí que es poder divino de Dios. Dice que ellos se alejaron del sitio, se retiró la tropa romana, sí, cierto, se retiraron. Y entonces en ese acto, en ese momento, los discípulos aprovecharon salir de esa ciudad para escapar. Sí, todo lo que estaban preparados. Y ahí podemos tener un principio también que Dios tiene un remanente en cada iglesia, hermano. Tiene un remanente, es un pequeño, dijera yo. Entonces, salieron y no fueron destruidos los discípulos. Pero ¿cuál era la señal ahí? La señal era de que cuando ellos vieron el dios Sol en la bandera, ahí es donde salieron. Ahora, ¿cuál es la señal de nosotros en este tiempo? ¿Cuál es la señal para que nosotros huyamos a los montes o a los campos, lo más que se pueda? Es la ley dominical, hermano. Cuando viene la ley dominical, esa va a ser la señal del pueblo de Dios para que salgan definitivamente, sin cuestionar nada, hermanos. Esa es la señal de Dios. Para terminar, hermanos, voy a leer el último párrafo. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 165 y 166, dice: no está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, dice. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue una señal para que huyesen a los cristianos a Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, o sea, por nuestra nación, como el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será el tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos, en lugares apartados de entre las montañas. Y ahora, en vez de buscar costosas moradas, aquí debemos de prepararnos para trasladarnos a nuestra patria mejor, las celestiales. En vez de gastar nuestros recursos en las complacencias propias, debemos de buscar la economía. Interesante, hermanos. Aquí es lo que está diciendo la sierva del Señor, es de que todo lo que tenemos, hermanos, es vanidad de vanidades. Todo lo que usted tenga terreno. Por eso es que cuando pueda ayudar a la obra de Dios, ayúdelo, hermanos. Porque el dinero, dice Elena de White, que va a llegar el momento que ese dinero que usted tiene ahorrado no va a tener validez. Ese dinero que usted tiene por mucho tiempo lo ha costado, no va a tener validez en ese tiempo. O sea, no va a poder, dice que no se va a poder comprar ni vender. O sea, el mensaje es de que, hermano, de que podamos ser preparativos, hermano. Y que si quiere ayudar a la obra de Dios, ayude, hermanos, sin cuestionar nada. A veces somos tan egoístas que no queremos a veces ni ayudar al prójimo, a un necesitado, mucho menos a la iglesia. Este ha sido el tema, hermanos, de esta mañana, y que todo lo que pudimos aprender lo podamos asimilar a nuestra vida, hermano, para honra y gloria a nuestro Dios.